Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de Química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy vamos a iniciar nuestras clases de Química. Bienvenidos al curso de Química, jóvenes. Bien, voy a hacer la presentación de la diapositiva para iniciar la clase. Muy bien, tenemos aquí la semana número 1. ¿Qué nos dice la química? ¿No? El método científico, magnitudes y unidades, materia y energía. Química y ramas de la química. Estudia la química. La química es la ciencia que estudia las propiedades y los cambios que experimenta la materia, como consecuencia de su interacción con la energía. Entonces tenemos aquí química y ramas de la química. ¿Qué estudia la química? La química es la ciencia que estudia las propiedades, es decir, las características y los cambios que experimenta la materia, como consecuencia de su interacción con la energía. Ramas de la química. Como la química es grande, hay que dividirla en ramas, y una de sus ramas es la fisicoquímica. ¿Qué estudia la fisicoquímica? Estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda materia. Por ejemplo, determinar las cantidades energéticas en los procesos químicos. Claro, un proceso químico viene a ser una reacción química. ¿Ya? Un proceso químico es una reacción química. Entonces, hay reacciones químicas que son exotérmicas, liberan energía. Entonces, la fisicoquímica mide esa energía liberada. ¿Ya? Eso va a estudiar la fisicoquímica. También estudia la velocidad de las reacciones químicas. Si la reacción química es lenta o la reacción química es rápida, ¿no? Entonces, va a estudiar la velocidad de las reacciones químicas a través de las llamadas leyes de velocidad. Otra rama de la química es la llamada química analítica. La química analítica. ¿Qué estudia la química analítica? Estudia las técnicas para determinar la composición de la materia. Por ejemplo, el análisis de hierro en la sangre. O sea, la sangre tiene hierro. Entonces, la química analítica identifica el hierro presente en la sangre, ¿no? El trabajo de la química analítica es identificar y cuantificar, ¿no? Por ejemplo, una botella de cerveza que contiene la cerveza, pues, ¿no? La cerveza tiene alcohol. Entonces, ¿quién identificó que tenía alcohol? La química analítica. ¿Y cuánto alcohol tiene? 4%, 8%, 12%. Ese trabajo de cuantificar el porcentaje de alcohol en la cerveza lo hace la química analítica. Química orgánica es otra rama de la química. ¿Qué estudia la química orgánica? La química orgánica está relacionado principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos. Por ejemplo, propiedad reductora de la vitamina C. Entonces, la vitamina C es un compuesto orgánico. La glucosa es un compuesto orgánico.
Entonces, los compuestos orgánicos son estudiados por la química orgánica. Ejemplo de compuestos orgánicos tenemos los hidrocarburos, metano, etano, propano, butano. Ellos van a ser estudiados por la química orgánica. Otra rama de la química es la química inorgánica. La química inorgánica comprende el estudio de los elementos de la tabla periódica y compuestos que no son orgánicos. Por ejemplo, los minerales. Entonces, ¿cuál es el campo de estudio de la química inorgánica? Bueno, nos vamos a basar en la tabla periódica. La tabla periódica tiene elementos químicos. Estos elementos químicos de la tabla periódica son estudiados por la química inorgánica. ¿Cómo se obtienen estos elementos? ¿Y qué reacciones químicas se puede obtener de estos elementos químicos? Eso va a estudiar la química inorgánica. Otra rama de la química es la llamada bioquímica. La bioquímica estudia los procesos químicos que ocurren en los sistemas vivos a través de las biomoléculas, moléculas de la vida. Entonces dice acá, estudia los procesos químicos, ¿no? Entonces, procesos químicos o reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, la bioquímica estudia las reacciones químicas que ocurren en los sistemas vivos, o sea, en una célula vegetal o en una célula animal, ¿no? Y esa es la rama de la bioquímica, ¿no? Eso va a estudiar la bioquímica. A ver, pondríamos algunos ejemplos. En lo que es bioquímica, podríamos poner ejemplo 1, propiedades y función de los lípidos en el organismo, ¿no? La bioquímica estudia las propiedades y función de los lípidos en el organismo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de lo que estudia la bioquímica. Otro ejemplo de la bioquímica podría ser la eliminación de dióxido de carbono en la respiración. También es campo de la bioquímica. En lo que es química inorgánica, podríamos mencionar un ejemplo, número 1. Por ejemplo, la obtención, ¿no? La química inorgánica estudia la obtención y propiedades químicas de los halógenos. Recordar que los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, pues, ¿no? Otro ejemplo de lo que estudia la química inorgánica podría ser, la química inorgánica estudia la formación de placas calcáreas en la cañerías, por ejemplo, ¿no? Campo de estudio de la química inorgánica. De la química orgánica, ¿qué podemos mencionar de la química orgánica? Bueno, la química orgánica podríamos decir que estudia la extracción de aceites esenciales para perfumes, por ejemplo. Ejemplo, estudia
la extracción de aceites esenciales para perfumes. Un aceite viene a ser una mezcla de compuestos orgánicos. Entonces acá había que saber que un aceite que viene a ser una mezcla de compuestos orgánicos, ¿no? También podríamos decir que la química orgánica estudia la extracción del almidón a partir del arroz. A partir del arroz. Acá había que saber que el almidón es una mezcla de polímeros. El almidón tiene amilosa y amilopectina. Estos polímeros tienen como unidad a la glucosa. Y la glucosa es un compuesto orgánico. Y son estudiados por la química orgánica. En lo que es química analítica, ¿qué podríamos decir? Un ejemplo del estudio de la química analítica sería, por ejemplo, número 1, la química analítica determina, ¿no? Determina, o la determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar. La determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar, ¿no? Eso está relacionado con la química analítica. Dos, otro ejemplo del campo de estudio de la química analítica, podríamos decir que la química analítica determina el porcentaje de alcohol en el vino, o la determinación también, pues, ¿no? La determinación del porcentaje de alcohol en el vino. Ahí está. Y ese es el trabajo de la química analítica. Con respecto a la fisicoquímica, ¿qué podríamos decir? En el caso de la fisicoquímica, podríamos decir, la fisicoquímica estudia el efecto de la temperatura en la formación de sales. El efecto de la temperatura en la formación de sales, ¿no? Cómo afecta la temperatura en la formación de sales. Y eso sería el estudio de la fisicoquímica. También podríamos decir que la fisicoquímica, otro ejemplo, estudia la energía liberada por combustión. O sea, mide, ¿no? Esa energía liberada por la combustión en el tiempo, ¿no? Podríamos relacionar. O también la determinación de la velocidad de reacción. Otro ejemplo, podríamos decir que la fisicoquímica determina la velocidad de una reacción química. O la determinación de la velocidad de reacción, ¿ya? De una reacción química. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de lo que estudia cada una de las ramas de la química. Entonces tenemos físico-química, analítica,
orgánica, inorgánica, bioquímica. Ahora pasamos al llamado método científico. La química, como es una ciencia, tiene método, el llamado método científico. Se parte con un problema o fenómeno que no tiene explicación. ¿Qué es un problema? Un problema es algo que no tiene solución, o sea, en nuestro tiempo presente no tiene solución. Y como no tiene solución, la primera etapa de ver este problema es la observación. Se observa, se mira, y en la observación se permite la recolección de datos y muestras. Con estos datos vamos a construir una hipótesis. Una hipótesis puede ser verdadera o falsa, ¿no? Entonces, una hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno observado. Ahora, pero la hipótesis, esa explicación puede ser verdadera o esa hipótesis puede ser falsa. ¿Cómo sabemos si nuestra hipótesis es verdadera o falsa? Para eso existe el experimento. ¿Qué es el experimento? El experimento es repetir el problema o fenómeno en el laboratorio de forma controlada, mediante un parámetro control que puede ser presión, volumen, temperatura, radiación electromagnética, concentración, etc. Entonces debe haber un parámetro control. Con ese parámetro control yo voy a decir si mi hipótesis es verdadera o falsa. Si la hipótesis no soporta la experimentación, nuevamente tiene que generarse una nueva hipótesis. Pero supongamos que la hipótesis soportó el experimento, entonces hemos demostrado que es verdadera. Entonces, esta hipótesis, que ya sabemos que es verdadera, se va a convertir ahora en una teoría. O sea, ya no lo voy a llamar hipótesis, ahora le voy a llamar teoría. Entonces, ¿qué viene a ser una teoría? Viene a ser una hipótesis que ha sido verificada, que es verdadera, y ya no la llamo hipótesis, ahora la voy a llamar teoría. Puede ser una hipótesis o varias hipótesis, 2, 3, 4 hipótesis, un conjunto de hipótesis que forman una teoría. Pero la condición es que han sido verificadas, han sido demostradas que son verdaderas. En algunos casos, la hipótesis verificada experimentalmente se convierte en una ley científica, directamente. ¿Y para qué nos sirve toda esta teoría o leyes científicas? Nos sirve para el desarrollo tecnológico, ¿no? Desarrollo de tecnología. Ejemplo, nuestro celular es fruto o producto, ¿no? Del desarrollo tecnológico, de estas teorías y estas leyes. La computadora es producto o fruto de este desarrollo tecnológico, ¿no? Toda esta teorización y leyes que se han demostrado nos permite desarrollar la tecnología como celular, computadora, satélites artificiales, etc. Seguimos. Magnitudes y unidades básicas del sistema internacional. Para hacer medidas, yo necesito trabajar con ciertas magnitudes, ¿no? Magnitudes y unidades básicas. Ahora, a estas magnitudes básicas también se les conoce con el nombre de fundamentales. Fundamentales. Del SI. SI significa Sistema Internacional. Entonces acá tenemos el SI. ¿Qué significa SI? Sistema Internacional. Las magnitudes pueden ser 1, la longitud, 2, la masa, 3, el tiempo, 4, la intensidad de corriente eléctrica, 5, la temperatura termodinámica, 6, la cantidad de sustancia, 7, la intensidad luminosa. La longitud, la magnitud longitud tiene por unidad metro, símbolo M minúsculo. La magnitud masa tiene por unidad kilogramo, símbolo K minúscula G minúscula. La magnitud tiempo tiene por unidad segundo, su símbolo es S minúsculo. La intensidad de corriente eléctrica tiene por unidad ampere, su símbolo es A mayúsculo. La temperatura termodinámica, su unidad es Kelvin, su símbolo K mayúsculo. La cantidad de sustancia tiene por unidad mol y su símbolo es mol. Y ahí está, ¿no? Nuestra magnitud, cantidad de sustancia. Entonces, la cantidad de sustancia, su unidad es mol y su símbolo es mol también, ¿no?
Otra magnitud es la intensidad luminosa. Su unidad es candela y su símbolo es C minúscula D minúscula. Magnitudes y unidades derivadas. Así como tenemos magnitudes básicas, de estas básicas tenemos magnitudes derivadas. Tenemos magnitud volumen, ¿no? El volumen es derivado. La densidad es derivada. Lo tenemos acá. El volumen es derivado. La densidad es derivada. La velocidad es derivada. La aceleración es una magnitud derivada. La fuerza es una magnitud derivada. La presión es una magnitud derivada. La energía es una magnitud derivada. Y así hay más magnitudes derivadas. El número de magnitudes derivadas es mayor que el número de magnitudes básicas. ¿Ya? Entonces, tenemos el volumen, metros cúbicos. La densidad, kilogramos sobre metros cúbicos. La velocidad, metros sobre segundo. La aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. La presión, en este caso, es la fuerza que es Newton sobre metro cuadrado, que sería el pascal, pues, ¿no? Pascal. La energía, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que sería igual al joule, pues, ¿no? Un joules. Ahora tenemos a los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Los múltiplos sirven para medir cantidades muy grandes y los submúltiplos nos es necesario para medir cantidades muy pequeñas. Así tenemos acá los prefijos. Iota, zeta, hexa, beta, tera, giga, mega, kilo, hecto y deca. Un iota equivale a 10 a la 24, un zeta 10 a la 21, un hexa 10 a la 18, un peta 10 a la 15, un tera 10 a la 12, un giga 10 a la 9, un mega 10 a la sexta, un kilo 10 al cubo, un hecto 10 al cuadrado y un deca 10 a la 1. Profesor, ¿tengo que estudiar toda esta tablita? Bueno, en teoría sí, tenías que estudiar esta tablita. Profesor, yo recién comienzo. Ya, si recién estás comenzando, comencemos con kilo, mega y giga. Si tenemos kilo, un kilo equivale a 10 al cubo. Un mega equivale a 10 a la sexta. Un giga equivale a 10 a la 9. Entonces, comencemos con ellos tres. Kilo, mega y giga. ¿Muy bien? Así como tenemos múltiplos, tenemos los submúltiplos. ¿Quiénes son los submúltiplos? Tenemos aquí a deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yo. Un deci equivale al factor 10 a la menos 1. Un centi, 10 a la menos 2. Un mili, 10 a la menos 3. Un micro, 10 a la menos 6. Un nano, 10 a la menos 9. Un pico, 10 a la menos 12. Un femto, 10 a la menos 15. Ato, 10 a la menos 18. Septo, 10 a la menos 21. Y yocto, 10 a la menos 24. Nuevamente, acá tenemos una tabla de submúltiplos que hay que estudiar. Para comenzar, podemos estudiar a mili, ¿no? Que es la letra M minúscula, que es 10 a la menos 3. Micro, que es la letra U, que es 10 a la menos 6. Nano, que es la letra N, que es 10 a la menos 9. ¿No? Con ellos tres podemos comenzar. Mili, micro y nano. Conversiones. Factor de conversión. Lo que quiero sobre lo que tengo. Ejemplo. Convertir 3,8 kilogramos a miligramos. Y acá está. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Kilogramos se cancela con kilogramo. Un gramo es igual a 1000 miligramos. Gramos se cancela con gramos. Todo eso va a ser igual a 3,8 por 10 a la sexta miligramos. Entonces, ¿cómo lo han hecho esto? Así mismo. Acá lo primero que hay que saber es que un kilogramo va a ser igual a 1000 gramos. Así que un kilogramo va a ser igual a 10 elevado al cubo gramos. Acá ya tengo un factor
de conversión, ¿no? Una igualdad que lo puedo usar como factor de conversión. Y también tenemos que 1 gramo es igual a 1000 miligramos. ¿Cómo llegaron a esto, pues, no? Bueno, dijeron, 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Entonces, 1 gramo es igual a 10 al cubo miligramos. Y acá ya tengo otro factor de conversión. Como acá tengo 3,8 kilogramos, decimos 3,8 kilogramos. Factor de conversión. Coloco en el denominador lo que quiero eliminar, ¿no? Y en el numerador voy a colocar su equivalente. Entonces acá yo tengo esta equivalencia de aquí. 1 kilogramo es 10 al cubo gramos. Con esto kilogramo con el kilogramo se cancela y me quedó gramo. Pero yo no quiero gramo, quiero miligramo. Entonces digo acá, 1 gramo, ¿a qué es igual? Acá tengo la otra equivalencia. Eso va a ser igual a 10 al cubo miligramos. Con eso gramo con gramo se cancela. Operando, acá me quedaría 3,8 por 10 a la sexta miligramos. Listo. Y así hemos logrado la conversión. Como te das cuenta, para hacer estas conversiones yo necesito conocer ciertas igualdades, ¿no? Ciertas igualdades. Pues con esas igualdades yo puedo usar factores de conversión. Notación científica. N por 10 a la n. Número a partir de 1 puede ser mayor que 1, pero menor que 10. Y n minúscula es el número entero positivo o negativo, puede ser 0. Tenemos 5600, su notación científica es 5,6 por 10 al cubo. Y 0,0056, que su notación científica sería 5,6 por 10 a la menos 3. ¿Cómo sería esto? Así, mira. 5600 es el número. Entonces, acá no se nota la coma decimal, así que vamos a colocar acá coma 0. Le he puesto la comita, pues, ¿no? Ahora voy a desplazar esa coma hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? 1, 2, 3. Entonces, esto va a ser equivalente a escribir 5,6 por 10 elevado al cubo, ¿no? Eso va a ser. El exponente sale positivo, 10 al cubo. Pero si yo tengo 0,0056, entonces, ¿qué voy a hacer con este número? 0,0056. Acá sí está la comita. Voy a desplazarme hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? 1, 2 y 3, entre 5 y 6. Entonces esto va a ser equivalente a escribir 5,6 por 10, como se ha desplazado 3 espacios, sería 10 a la menos 3. Entonces la notación científica va a ser 5,6 por 10 a la menos 3. Entonces cuando la coma se desplaza hacia la derecha, el exponente es negativo. Y si la coma se desplaza hacia la izquierda, el exponente es positivo. Escala de temperatura. En la escala de temperatura tenemos varias escalas. Tenemos acá la escala Fahrenheit, la escala Celsius, la escala Kelvin, la escala Rankine. Fahrenheit y Celsius son llamadas escalas relativas porque tienen una sustancia de referencia. Y la escala Kelvin y la escala Rankine se consideran escalas absolutas, que son teóricas, pues, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos el punto de ebullición del agua. En la escala Celsius, el agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces ahí tenemos el punto de ebullición del agua. El agua hierve a 100 grados Celsius. Punto de fusión pasa de sólido a líquido a la temperatura de 0. Entonces, el estado líquido del agua en la escala Celsius se ha dividido en 100 partes iguales. En la escala Kelvin, el punto de ebullición del agua es 373 Kelvin y el punto de fusión 273. Entonces, tenemos el estado líquido, nuevamente se ha dividido en 100 partes iguales en la escala Kelvin. En la escala Fahrenheit, el punto de ebullición del agua es 212 grados Fahrenheit y el punto de fusión del agua es 32 grados Fahrenheit. Acá el estado líquido del agua se ha dividido en 180 partes iguales.
En la escala ranking, el punto de ebullición del agua es 672 ranking, mientras que el punto de fusión del agua es 492 ranking. Nuevamente, el estado líquido del agua se ha dividido en 180 partes iguales. ¿Cómo voy a usar esto? Esto voy a usar cuando yo quiero pasar de una escala a otra escala, ¿no? La temperatura. Por ejemplo, yo supongamos que acá tengo la temperatura de 50 grados Celsius y quiero pasarlo a la escala Kelvin. 50 grados Celsius, pasarlo a la escala Kelvin, ¿cuánto sería? ¿No? Esa sería la forma para querer pasar de una escala a otra escala. Entonces tenemos la temperatura que es igual a 50 grados Celsius. Quiero pasarlo a la escala Kelvin. Entonces hay una fórmula que dice Kelvin es igual a Celsius más 273. Kelvin sería igual a 50 más 273. Kelvin sería igual. Hay que sumarlo, ¿no? 50 más 273. Me da 323. Esto sería 323. Listo. Entonces la temperatura en la escala Kelvin sería 323 unidades Kelvin. Entonces la temperatura que estaba en la escala Celsius lo he cambiado a la escala Kelvin, usando esta formulita. Ah, profesor, entonces hay una fórmula que me ayuda a convertir de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin y de Kelvin a Rankine. Sí, hay una fórmula. Y acá está esa fórmula. Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eso es igual a K, Kelvin, menos 273 sobre 5. Y eso es igual a Rankine menos 492 sobre 9. Ahí está la fórmula. Entonces nosotros teníamos una temperatura igual a 50 grados Celsius. Entonces, acá está la escala Celsius sobre 5 y lo quiero llevar a Kelvin, menos 273 sobre 5. Puedo usar esta fórmula. C sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Como los denominadores son iguales, quinta es 1, quinta es 1. Ese menos pasa como más al otro lado y sería C más 273. Igual acá. ¿Listo? De acá tenemos que K es igual a C más 273. Kelvin es igual a Celsius, que es 50, más 273. Kelvin sería igual a 323. Entonces, la temperatura en la escala Kelvin, 323 unidades Kelvin. Ya tengo la temperatura en la escala Kelvin. Esta temperatura que estaba en la escala Celsius, lo he convertido a la temperatura en la escala Kelvin. Profesor, otro ejemplo. Páselo a Fahrenheit, profesor. Claro, ¿cómo lo pasamos a Fahrenheit? Bueno, para pasarlo a Fahrenheit vamos a trabajar con una temperatura, que sea la temperatura 40 grados Celsius. Entonces acá tenemos Celsius y acá está Fahrenheit. Entonces diremos Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Reemplazamos 40 sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces, Fahrenheit, ¿cuánto sale? Sería 40 entre 5, que es 8, multiplicado por 9, y en menos 32 pasa a sumar, más 32. Y eso me sale 104. Entonces, acá en Fahrenheit sería 104. Entonces, la temperatura sería igual a 104 grados Fahrenheit. Ya está. Esta temperatura, que era 40 grados Celsius, lo he cambiado a la escala Fahrenheit, usando la fórmula. Y eso es 104 grados Fahrenheit. Seguimos. Magnitudes derivadas. Tenemos el volumen. Según el sistema internacional, el volumen se mide en metros cúbicos. Un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Un litro es igual a un decímetro cúbico. Un litro es igual a 1000 mililitros. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Llegamos a la conclusión que un mililitro es igual a un centímetro.
Otra magnitud derivada es la presión. Según el sistema internacional, la presión se mide en pascales. La presión se mide en pascales. Y acá está, ¿no? Según el sistema internacional, la presión se mide en pascales. Acá tenemos ATM. ¿Qué significa ATM? ATM significa atmósfera. ¿Ya? Atmósfera. Y se abrevia como ATM. Entonces, cuando vemos ATM, ¿qué significa ATM? Atmósfera. Entonces, acá tenemos una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascales. O una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Esta M significa mili. Esta M de acá significa metro. Y el Hg viene a ser mercurio. ¿Ya? Entonces, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. También podríamos decir que una atmósfera es 760 torr. Otra magnitud derivada es la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen, masa sobre volumen. La masa en gramos y el volumen puede ser mililitros o centímetros cúbicos. Si uso mililitros significa la densidad de un líquido y si uso centímetros cúbicos sería la densidad de un sólido, ¿no? Densidad del gas. En el caso de los gases, también la densidad es masa sobre volumen. La masa en este caso está en gramo y el volumen va a estar expresado en litro. Va a ser gramo sobre litro para la densidad de un gas. Ahora, si me piden la densidad en sistema internacional, entonces las unidades de la densidad en sistema internacional van a ser sobre metros cúbicos. Para la masa, kilogramos, y para el volumen, metros cúbicos. Aquí tenemos una tabla con algunos valores de densidad. Densidad de algunas sustancias y mezclas. Tenemos la densidad del oro, que es un sólido. Su densidad sería 19,3 gramos sobre centímetro cúbico. Densidad de un líquido. El agua pura tiene una densidad de 0,998 gramos sobre mililitros. Densidad de un gas, del aire. El aire tiene una densidad de 1,29 gramos sobre litro. Ahora pasamos a lo que es materia. ¿Qué es materia? Es todo aquello que existe en nuestro universo. Presenta masa y ocupa un lugar en el espacio. Tiene volumen. Entonces, yo para identificar la materia me voy a basar en dos características como mínimo. Que tenga masa y que tenga volumen. Por ejemplo, mi lapicero, este lapicero que tengo ahorita, tiene una masa. Lo puedo poner en una balanza y va a tener masa. Puedo medir también su volumen del lapicero. Entonces, yo puedo afirmar que el lapicero es materia. ¿Por qué? Tiene masa y tiene volumen. Entonces, la materia es todo aquello que existe en nuestro universo, presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, tiene volumen. Aquí vemos la imagen de un planeta. El planeta tiene masa y el planeta tiene volumen. Como tiene masa y tiene volumen, es materia. También vemos aquí un conejito. Este conejito tiene masa. Este conejito tiene volumen. Como tiene masa y volumen, también es materia. ¿Qué características tiene la materia? Se encuentra en constante cambio o transformación. Aquí vemos el gato, ¿no? El gato que cambia. Está en constante movimiento. Claro, las partículas de un sólido pueden pasar a líquido y las partículas de un líquido pueden pasar a gas y hay cambio, pues, ¿no? Hay constante movimiento. Entonces, si un sólido lo calentamos, se vuelve líquido. Si un líquido lo calentamos, se vuelve gas. Aquí vemos una imagen donde tenemos la evaporación del agua, su condensación en la formación de nubes y su precipitación en forma de lluvia, ¿no? El agua se evapora, el agua se condensa, el agua precipita como lluvia. Forma los ríos y nuevamente regresa al mar o al agua.
Clasificación de la materia. ¿Cómo se clasifica la materia? Si queremos clasificar la materia, diremos que la materia, para clasificarlo, necesitamos conocer algunos métodos de separación, ¿no? Existen métodos de separación llamados métodos físicos y métodos químicos. Pues acá pondríamos, existen los llamados métodos, ¿no? Un método de separación, el método físico. Los métodos físicos sirven para separar los componentes de una mezcla. ¿Ya? Si yo tengo una mezcla de sustancias, un método físico me va a ayudar a separar los componentes de esa mezcla. Por ejemplo, un método físico de separación es la destilación. ¿Ya? La destilación me permite separar dos líquidos que están mezclados. Si yo tengo dos líquidos de dos sustancias diferentes que están mezclados, la destilación me ayuda a separar esos dos líquidos. Otro método físico de separación es la llamada filtración. La filtración me va a ayudar a separar un sólido mezclado con un líquido. Entonces podemos filtrar. El sólido debe tener un tamaño de partícula que no pase el poro del papel filtro. Y de esa forma podría separar un sólido de un líquido. Y ese es un método físico de separación. También existen los llamados métodos químicos. Métodos o procesos, pues, ¿no? El método químico. Este se va a aplicar cuando yo tengo un compuesto. ¿Ya? Un compuesto. Si yo tengo un compuesto, puedo aplicar un método químico de separación. Ejemplo, podríamos tener la pirólisis. ¿Ya? Pirólisis. O la electrólisis. La pirólisis es un método químico de separación. Un compuesto está formado por dos elementos diferentes o dos átomos diferentes que pertenecen a elementos diferentes. Entonces, la pirólisis va a separar a estos dos átomos diferentes, ¿no? Lisis, romper, y piro, fuego. Romper con fuego. Entonces, los métodos químicos rompen el enlace químico, ¿no? Que hay entre estos dos, ¿no? Que hay entre estos dos átomos diferentes. Esa es la pirólisis. Otro método químico de separación, podríamos mencionar acá la electrólisis. Electrólisis. Lisis, romper. Electricidad, romper con electricidad. Bueno, esos son los métodos químicos que se aplican para saber si es un elemento o un compuesto. Y los métodos físicos me sirven para saber si es una mezcla o una sustancia, ¿no? Muy bien. En la clasificación de la materia nos preguntamos, ¿se puede separar por un método físico? Acá vamos a poner la pregunta. Nos preguntamos, ¿puede separarse? ¿Puede separarse por un método físico? ¿Qué puede ser destilación, filtración? Si tu respuesta es sí, entonces estás frente a una mezcla. Lo que tienes es una mezcla. Si tu respuesta es no, entonces estás frente a una sustancia pura. Las mezclas se caracterizan por su composición variable, composición en masa, ¿no? Entonces las mezclas tienen composición en masa variable, mientras que las sustancias puras tienen composición química definida, constante. Veamos, ejemplo, una mezcla homogénea podría ser el agua más una sal.
Del agua puedo tener una masa de 100 gramos y de la sal 1 gramo, y esto forma una mezcla. Puedo tener 100 gramos de agua y 2 gramos de la sal, y esto puede ir cambiando, X, y esto también puede ir cambiando, Y. Entonces, la composición en masa de esta mezcla puede ir variando. Por eso diremos que la composición es variable en el caso de las mezclas. En cambio de la sustancia, su composición es fija, definida, constante. Por ejemplo, un compuesto podría ser el caso del agua, pues, ¿no? El agua. El agua es H2O. La masa del hidrógeno, por ejemplo, en esta fórmula sería 1 por 2, 2. Y la masa del oxígeno, hay un átomo de oxígeno, 1 por 16, 16. Profesor, ¿de dónde sacó 2 y 16? Mira, en la tabla periódica, los elementos químicos tienen peso atómico. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1, pero como acá en la fórmula del agua tengo 2 átomos de hidrógeno, entonces su masa sería como 2. En el caso del oxígeno, el peso atómico del oxígeno es 16. Como tengo solo un átomo de oxígeno, su masa del oxígeno sería como 16. Entonces comparo estas masas y diré, la masa del hidrógeno es a la masa del oxígeno. Como 2 es a 16. Saco mitad, 1. Saco mitad, 8. Como 1 es a 8. Y esa relación de masa de hidrógeno a masa de oxígeno va a ser constante, va a ser fija, va a ser definida. Para el caso del agua, la masa de hidrógeno a masa de agua es de 1 a 8. Y esa relación va a ser constante, fija, definida, no va a variar. Si cambia, ya no es agua, es cualquier otra sustancia menos agua. Muy bien, seguimos. Entonces, en la clasificación, tenemos aquí que las mezclas que tienen una sola fase se van a llamar mezclas homogéneas o solución. Pero si la mezcla se observa que tiene dos o más fases, diremos que es una mezcla heterogénea. Claro, acá la observación se hace con la vista, ¿no? Con nuestros ojos. Pero nuestros ojos tienen una cierta limitación. Entonces se permite el uso de un microscopio. Si usas un microscopio y ves una sola fase, es mezcla homogénea. Si usas un microscopio y ves dos o más fases, entonces es una mezcla heterogénea. Entonces, se puede detectar una mezcla si es homogénea o heterogénea al ojo, como dicen, ¿no? O usando un microscopio. Si hay duda, usamos un microscopio. Ahora, la sustancia pura se divide en dos, en lo que es un compuesto y una sustancia simple o elemento. Un compuesto está formado por dos o más átomos diferentes que pertenecen a elementos diferentes, ¿no? Ejemplo de sustancias compuestas, podríamos poner al dióxido de carbono, al agua, al amoníaco, al metano. Entonces, ellos son ejemplos de sustancias compuestas. Sustancias simples o sustancias elementales son aquellas que están formadas por un solo tipo de átomo, un solo elemento, pues, ¿no? Pueden ser de la forma X, X2, X3, X4. Por ejemplo, los metales son de la forma X. Por ejemplo, el cobre. Entonces, el cobre es monoatómico. En cambio, los no metales son diatómicos. Por ejemplo, el caso del cloro. El caso triatómico sería el caso del ozono. Y tetratómico sería el caso del fósforo. Entonces, son sustancias simples o elementales. Sustancia pura, clasificación. Sustancia simple o elemental. Tenemos el oro. El oro es una sustancia monoatómica por ser un metal monoatómico. Tenemos el ozono, que es poliatómico. En este caso, el ozono es triatómico. En el caso del cloro, el cloro es diatómico, ¿no? Está formado por dos átomos de cloro. Sustancia compuesta. Está constituida por átomos de elementos diferentes. Se representa mediante una fórmula.
O sea, una sustancia compuesta puede ser de la forma XY. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Puede ser de la forma XYZ. Por ejemplo, la glucosa, C6H12O6. ¿No? También puede ser de la forma XYZW, pues, ¿no? O sea, está formado por 4 elementos diferentes, ¿no? Entonces, acá podríamos poner, por ejemplo, el Ch3, ¿no? Ch3 unido al... ¿A quién lo unimos? Vamos a ver, vamos a poner acá que tenga 4 elementos. Podría ser el NH2CONH2. Esto es la urea. Tiene carbono, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, ¿no? Esto es la urea. Entonces acá tenemos la urea. Tiene 1, 2, 3, 4 elementos diferentes. Entonces eso es una sustancia compuesta. Entonces una sustancia compuesta puede estar formado por 2 átomos diferentes que pertenecen a 2 elementos diferentes. Puede estar formado una sustancia compuesta por 3 átomos diferentes que pertenecen a 3 elementos diferentes. Una sustancia compuesta puede estar formado por 4 átomos diferentes que pertenecen a 4 elementos diferentes. ¿Ya? Es una sustancia compuesta. Está constituido por átomos de elementos diferentes. Se representa mediante una fórmula. Acá tenemos el cloruro de sodio. Ahora, ¿se puede separar? Sí. Y acá está, ¿no? El cloruro de sodio. Se hace pasar corriente eléctrica y separo el sodio del cloro. Y separándolo en sus sustancias elementales. Entonces acá tengo el compuesto, que es el cloruro de sodio, y lo separado en el sodio, que es su sustancia elemental. Seguimos. Mezcla, clasificación. Tenemos las llamadas mezclas homogéneas y las llamadas mezclas heterogéneas. Una mezcla homogénea. ¿Cómo sería una mezcla homogénea? Es un sistema formado por una sola fase, es decir, una porción o masa homogénea de materia, llamada también solución. Ejemplos de mezclas homogéneas, las aleaciones, ¿no? Una aleación. El agua potable, el aire. Son ejemplos de mezcla homogénea. Recordemos que el aire se define como nitrógeno, gas nitrógeno, más gas oxígeno. Principalmente tiene estos dos gases el aire. La mezcla de estos dos gases forma el aire. En el caso del agua potable, el agua potable tiene agua, el agua líquida, pero el agua potable también tiene al ion calcio, tiene al ion magnesio, tiene al ion carbonato, ¿no? Acuoso, acuoso y acuoso. Entonces, es una mezcla homogénea. Mezcla heterogénea. Es una mezcla que presenta dos o más fases. Sus componentes se pueden observar a simple vista o con ayuda de un instrumento como el microscopio, ¿no? Ejemplo de mezcla heterogénea, el agua y el aceite. Agua y aceite, ¿no? Es un ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? De la mezcla heterogénea. Profesor, ¿es el único ejemplo que hay de mezcla heterogénea? No, podríamos decir que el concreto es otro ejemplo de mezcla heterogénea. La harina más agua, harina más agua, sería otro ejemplo de mezcla heterogénea. La arena, ejemplo de mezcla heterogénea. El mármol, ejemplo de mezcla heterogénea. El granito, otro ejemplo de mezcla heterogénea. El agua con la arena, si yo tuviese agua más arena, ejemplo de mezcla heterogénea. Petróleo y agua, podría tener petróleo más agua. Y sería otro ejemplo de mezcla heterogénea. El polvo más el aire, ejemplo de mezcla heterogénea.
Podríamos mencionar aquí el humo también, ¿no? El humo también es un ejemplo de mezcla heterogénea. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de mezcla heterogénea. Seguimos. Métodos físicos de separación. Tenemos el tamizado, ¿no? El tamizado se separa por tamaño de partícula. Si yo tengo una sustancia, A, vamos a llamarle A, cuyo tamaño de partícula es grande, y tenemos la sustancia B, cuyo tamaño de partícula es más chiquita. Entonces, el tamaño de partículas tiene que ser diferente. Entonces, utilizo el tamizado, ¿no? Estas mallas, que me permiten separar por tamaño de partícula. Entonces, la sustancia A va a ser retenida por la primera malla, que tiene huecos más grandes. ¿Ya? Entonces, ahí es retenido ¿quién? Acá queda atrapado A. Y B, que es más pequeñito, va por las mallas más chiquititas, que son estas de acá. Entonces, va a pasar aquí y acá es retenido B y B. Y de esa forma he separado estas dos sustancias diferentes, A y B. Entonces, eso significa que aquí, cuando yo estoy agregando esta sustancia, debo tener una mezcla de A y B, ¿no? De estas dos sustancias, A y B, para que puedan ser separadas por el tamaño de partícula, pues, ¿no? En lo que es decantación, ¿no? En lo que es decantación, se utiliza pues un vaso que tenga un sólido que ha precipitado, este es un sólido, y en la parte superior va a haber un líquido. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Separar el sólido del líquido. ¿Y cómo se hace? Se decanta, así como se ve en el ejemplo. El agua cae, cae el líquido y el sólido queda en el fondo del recipiente. Y a eso le vamos a llamar decantación. La filtración es cuando yo tengo un sólido mezclado con un líquido y quiero separarlos, pues, ¿no? Aquí tenemos el llamado papel filtro. Entonces, el papel filtro deja pasar el líquido, ¿no? El líquido pasa y el sólido queda atrapado por el papel. El papel no deja pasar al sólido. Entonces, en el papel vamos a tener al sólido. Y el líquido es el que pasa, pues, ¿no? Acá tenemos el líquido. Y de esa forma es separado al sólido del líquido, ¿no? Seguimos. Otros métodos físicos de separación es la destilación. Entonces, en la destilación voy a separar un líquido A de otro líquido B. Para usar la destilación, los líquidos deben tener diferentes puntos de ebullición. La temperatura de ebullición del primer líquido podría ser 100 grados Celsius y del segundo líquido 70 grados Celsius. Aquí tengo la chaqueta térmica y le voy a poner a la temperatura de 70 grados Celsius. Eso va a garantizar que acá el vapor esté una alta concentración, ¿no? Vapor PB. Viene por acá, el agua que ingresa aquí, porque es un sistema de enfriamiento, entra a 16 grados Celsius, mientras que el vapor está a 70 grados Celsius. Cuando toca el vidrio, se enfría y por acá el vapor se vuelve líquido, el líquido B, que ya está a una temperatura de 20 grados Celsius, pongamos. Entonces acá se recolecta B, ¿no? A la temperatura de 20 grados Celsius. ¿Y dónde está A? A está aquí. Aquí está. Como A necesita 100 grados para hervir,
todavía está ahí, ¿no? Alta concentración de A en el balón. Y así logramos separar A de B. Ahora, la evaporación utilizando mechero de Bunsen y cápsula es cuando el solvente es el agua, ¿no? Entonces se evapora y se va a la atmósfera. Esa es una evaporación. Pero ¿qué pasaría si nuestro solvente es de alto valor económico? Ya no nos conviene una evaporación, porque el solvente es muy caro, entonces hay que recuperarlo. Ahí se utilizaría un método de destilación. Entonces acá tenemos la cápsula, tenemos acá nuestro sólido. Dentro de la cápsula se va a recolectar al sólido y acá el líquido se evapora y se pierde en la atmósfera. En la imantación tenemos dos sólidos, el sólido A y tenemos el sólido B. Entonces, para usar esta propiedad de la imantación, este método de separación, el sólido A, por ejemplo, debe ser atraído por el imán, mientras que el sólido B no es atraído por el imán. Y es así como logro separar esta mezcla de sólidos. Seguimos. Propiedades de la materia. Características de la materia. La materia tiene propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos generales, que todos lo presentan, y particulares, que solo algunos lo presentan. Generales como la masa, el peso, el volumen, la impenetrabilidad. Y particulares como la maleabilidad, o sea, los metales son maleables, es una propiedad particular. Los metales son dúctiles, pueden formar hilos o alambres. Maleable quiere decir que pueden formar láminas, hojas, planchas, pues, ¿no? Conductividad, brillo, ¿no? Son propiedades de los metales, por ejemplo. Propiedades químicas, como la combustibilidad, la inflamabilidad, corrosividad, reactividad, acidez, basicidad. Propiedades físicas, impenetrabilidad. El lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. Entonces, aquí el volumen no lo sabemos, es X. Pero X se puede calcular como la variación de volumen. X sería igual al volumen 2 menos el volumen. Este sería el volumen 2 y este sería el volumen. X sería igual a 270 menos 220. X sería igual a 50. 50 centímetros cúbicos. O sea, el volumen de este sólido, que no sabía cuánto era X, ¿no? Acá habíamos puesto X. De este sólido lo hemos determinado por desplazamiento de volumen de agua, utilizando la propiedad de la impenetrabilidad. El lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro cuerpo. Hay un desplazamiento del volumen del agua. Ahora, otra propiedad particular es el color. ¿Ya? El color es una propiedad particular, una propiedad física y es una propiedad particular. La ductilidad es la formación de hilos o alambres. Por ejemplo, esto de acá es cobre. Con este metal llamado cobre puedo formar hilos o alambres. Y también es una propiedad particular. Propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la masa y las extensivas sí dependen de la masa. Pueden ser propiedades extensivas como la masa, el peso, el volumen, la longitud, el área, la inercia. Vamos a poner de ejemplo el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. El peso depende de la masa. A mayor masa, mayor peso. A menor masa, menor peso. Vemos que hay una relación directa. Si la masa aumenta, el peso aumenta. Si la masa disminuye, el peso disminuye. Entonces diremos que el peso es una propiedad extensiva porque depende de la masa. Propiedades intensivas no dependen de la masa. Ejemplo, punto de ebullición, densidad, conductividad, viscosidad. Pongamos de ejemplo la densidad. Si yo tengo un vasito con agua, acá tenemos agua, su densidad es igual a 1 gramo sobre mililitro. Si yo tengo otro vasito con agua, con menos cantidad de agua, aquí la densidad sigue siendo 1 gramo sobre mililitro. Entonces acá la masa 1 y acá tenemos una masa 2, donde M1 y M2 son diferentes. Entonces la masa del agua
en el primer caso y la masa del agua en el segundo caso son diferentes, pero la densidad del agua en ambos casos son iguales. La densidad del agua sigue siendo 1. Entonces es una propiedad de intensidad porque no depende de la masa. Puedo tener poca masa de agua y su densidad es 1. O puedo tener mucha agua y su densidad sigue siendo 1. Entonces las propiedades intensivas no dependen de la masa. Propiedades extensivas, ejemplo, el volumen, la fuerza, la masa, el peso. Volumen, fuerza, masa y peso. Propiedades intensivas no dependen de la masa, ejemplo, temperatura de ebullición, conductividad térmica, la dureza. Son intensivas. Propiedades químicas, reacción con oxígeno, acidez, basicidad. Entonces, la reacción con oxígeno, la acidez, la basicidad o la reacción con agua, en este caso del sodio con el agua, que vemos acá una reacción muy energética, liberación de gran cantidad de energía, son propiedades químicas. Los estados de agregación de la materia, ¿cuáles son? Sólido, líquido y gas. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Para definir un estado, ya sea sólido, líquido o gas, esto depende de la presión y la temperatura. Estos dos parámetros, ¿no? Conociendo la presión y la temperatura, se define un estado. El estado sólido, el estado líquido o el estado gaseoso. Si hablamos de la fuerza de las partículas, en el estado sólido, entre sus partículas hay grandes fuerzas de cohesión o atracción. En el estado líquido, entre sus partículas, las fuerzas de cohesión y repulsión son casi iguales. En el estado gaseoso, entre sus partículas predomina la fuerza de repulsión. ¿Ya? Eso va a caracterizar al estado gaseoso. Seguimos. Cambios de estado físico. Un estado físico depende del grado de movimiento de sus partículas. Por lo tanto, depende de factores externos como la temperatura y presión. Acá podemos ver que un sólido puede volverse líquido. Y a eso se llama fusión. Y un líquido puede volverse sólido, y eso se llama solidificación. O un líquido puede volverse gas, a eso se va a llamar vaporización. O un gas se puede volver líquido, a eso le vamos a llamar licuación. O un sólido se vuelve gas, sublimación. O un gas se vuelve sólido, sublimación inversa. También llamado deposición o compensación. Todo esto está relacionado con la energía. Cuando hay calentamiento, o sea, se calienta, entonces voy a pasar de sólido a líquido, de líquido a gas. Pero cuando hay enfriamiento, voy a pasar de gas a sólido, ¿no? ¿No? Se enfría, pues, ¿no? O de gas a líquido, o de líquido a sólido. Eso serían cuando hay enfriamiento. Fenómeno o cambio de la materia. Tenemos los fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos nucleares. Profesor, ¿cómo diferencia un fenómeno físico de un fenómeno químico o un cambio físico de un cambio químico? En los cambios físicos, la identidad de la sustancia se mantiene, ¿ya? En cambio, en el cambio químico, la identidad no se mantiene, va a cambiar, ya no va a ser lo mismo. Es otra sustancia. Y en el cambio nuclear es el núcleo el que está cambiando, el núcleo del átomo. Ya tenemos cambio físico, cambio químico y cambio nuclear. Ejemplo, romper un lápiz, la ebullición del agua es un cambio físico, el laminado del metal es cambio físico, la disolución de azúcar en agua es un cambio físico. Un cambio químico es la corrosión. Cuando los metales se oxidan, ya ha ocurrido un cambio químico. La digestión, claro, la digestión es un cambio químico. La combustión, cambio químico. La fotosíntesis, cambio químico. Cambios nucleares, ejemplo, la transmutación, la fusión nuclear, la fisión nuclear. Seguimos. Fenómeno físico, romper un lápiz, ebullición del agua, laminado de un metal. Son ejemplos de cambios físicos o fenómenos físicos. Fenómenos químicos, cuando se quema el papel, cuando se oxidan los metales o cuando existe la digestión de los alimentos, ¿no? Cuando comemos nuestra papita, nuestro arrocito, en nuestro estómago va a haber una serie de reacciones químicas.
Fenómeno o cambio nuclear. Es cuando el núcleo de un átomo se cambia. En este caso, en la fisión nuclear se rompe. Se rompe el núcleo y se libera gran cantidad de energía. Esa es fisión, cuando se rompe el núcleo de un átomo. Y en la fusión nuclear es cuando se unen los núcleos. Dos núcleos se unen para formar un núcleo más grande. Seguimos. Energía. Es todo aquello capaz de realizar trabajo. Entonces, la energía podemos decir que es igual al trabajo. Unidades de energía tenemos en el sistema internacional joules, ¿no? La energía se mide en joules. Tenemos aquí sistema internacional, joules. Un joules es igual a 10 a la 7 ergios, o una caloría es igual a 4,18 joules. Generalmente esto es dato en el examen, ¿no? Te van a dar como dato estos valores. Seguimos. Cantidad de calor, Q, es la energía calor que se libera o absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos. Q es igual al calor específico por masa por variación de temperatura. O Q es igual a C, que es la capacidad calorífica, por la variación de temperatura. Pues acá podemos decir que Q, el calor, es igual al calor específico por masa por variación de temperatura. O Q, el calor, es igual a la capacidad por la variación de temperatura. Equilibrio térmico. Ocurre cuando dos o más sustancias con diferente temperatura se colocan juntos dentro de un recipiente aislado. Estos alcanzarán finalmente la misma temperatura. Esta es la temperatura de equilibrio o temperatura final. Profesor, ¿cómo es eso? Supongamos que la temperatura 1 sea igual a 10 grados Celsius. Supongamos que la temperatura 2 sea 80 grados Celsius. Y después de un tiempo, cuando se colocan estos dos cuerpos en contacto, vamos a tener una temperatura final, que va a estar entre estos dos valores, que va a ser igual a ¿cuánto? Por ejemplo, 20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, la temperatura de equilibrio es una temperatura intermedia, ¿no? Entre dos temperaturas, ¿no? Se tiene acá un cuerpo que está caliente, o frío, mejor dicho, y se tiene aquí otro cuerpo que está caliente. Cuando ellos dos se ponen en contacto, va a haber transferencia de energía, el calor se transfiere y se va a equilibrar el sistema a una temperatura de 20 grados. Esto va a depender de la masa y del calor específico de los cuerpos. Seguimos. Ley de conservación de la materia y la energía. La interconversión de la materia y la energía está basada por la famosa ecuación de la energía de Albert Einstein. Energía igual a masa por C, que es la velocidad de la luz, al cuadrado. Esta es la formulita. Entonces, la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Si quiero la energía en joule, la masa tiene que estar en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo al cuadrado. Y así obtenemos la energía en joule. La masa tiene que estar en kilogramos y la velocidad de la luz en metros sobre segundo. Muy bien, ahora sí pasamos a los ejercicios de clase. Primer ejercicio. Las plantas medicinales son una fuente de obtención de principios activos. La nueva era de los anticancerígenos ha estado encabezada por productos como el Taxol, Doxetaxol, entre otros. Arthur Barclay, un botánico, recogió 15 libras de ramas, agujas y corteza del tejo del Pacífico en un bosque cercano al monte Saint Helens. Algunos meses más tarde, en 1963, Monroe descubrió que las extracciones realizadas de la corteza poseían cualidades antitumorales. En 1967, el equipo consiguió aislar el principio activo, el paclitaxel. Es un fármaco utilizado para el tratamiento del cáncer, compuesto que se encuentra en la corteza del tejo del Pacífico. En 1970, determinaron la estructura del paclitaxel. Con respecto a la información presentada, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La masa que recogió Arthur es 6,81 kilogramos. Bien, acá tenemos que la masa fue de 15 libras.
Factor de conversión. Quiero eliminar libras y quiero que aparezca kilogramos. Para eso uso este dato. Una libra es igual a 0,454 kilogramos. De esa forma, libra con libra se cancela. ¿Y qué me da? Todo esto va a ser igual, operando, me va a dar 6,81 kilogramos. Y lo cual haría verdadero la primera proposición. 2. El tiempo que se ha demorado en aislar el principio activo es de 1 año. Entonces, aquí lo que me están pidiendo es la variación del tiempo. Veamos. Los tiempos han sido año 1963, aquí está, y año 1967. 1967 menos 1963. Entonces, la variación de tiempo ha sido de 4 años. Entonces, acá dice 1 año. Esto es falso, ¿no? No es 1 año. El número de átomos que presenta 2 moléculas de paclitaxel es 226. Aquí tenemos la molécula y su fórmula, ¿no? Esta es la molécula, ¿no? Esto de acá es la molécula. Y acá tenemos su fórmula. La molécula, una molécula, va a tener, ¿cuántos átomos? Hay que sumar 47 más 51 más 1 más 14. Entonces, una molécula tiene aproximadamente 113 átomos. ¿No? Una molécula. Pero acá me están pidiendo por 2 moléculas. Para 2 moléculas sería X. X sería igual a 226 átomos. Y eso sería verdadero. ¿Verdadero, falso, verdadero? La A, la respuesta. 1A. Seguimos. Pregunta 2. Estudios en células de ratas y ratones demuestran que la administración prolongada de acrilamida induce tumores a nivel celular. La exposición de esta sustancia, aunque sea muy bajo, produce riesgo para la salud. La densidad de la acrilamida es 1,13 gramos por mililitro. Determine la masa como máximo expresada en unidades del Sistema Internacional de acrilamida. Si una persona ha ingerido 100 gramos de pan y 120 gramos de tostadas. Ponemos acá 100 gramos de pan. Factor de conversión. Para el caso del pan, el máximo sería 162. ¿De qué? De microgramos de acrilamida por kilogramo de alimento. Entonces vamos a decir que esto es 162 microgramos de la acrilamida por cada kilogramo del alimento, que en este caso es el pan. Factor de conversión. 1 kilogramo son 1000 gramos. Kilogramos se va con kilogramos, gramos se va con gramos. Operando, me va a salir acá 16,2 microgramos de acrilamida. Ahora, con la tostada, son 120 gramos de tostada. 120 gramos de tostada. Factor de conversión. Para el caso de la tostada es 3200. Entonces acá vamos a poner 3200 microgramos por kilogramo de alimento, por kilogramo de tostada. Factor de conversión. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Kilogramos se cancela con kilogramos y gramos se cancela con gramos. Operando, me va a salir acá 384 microgramos de acrilamida. Ahora vamos a sumar. La masa total sería 16,2 más 384. Entonces la masa total sería igual. ¿A cuánto sale la masa total? 400,2 microgramos de acrilamida. ¿Esa es la respuesta? No, porque acá me está pidiendo sistema internacional, o sea, me está pidiendo kilogramos. O sea, no me piden microgramos, me piden kilogramos. Entonces decimos acá 400 es como 4 por 10 al cuadrado, microgramos. ¿Pero qué cosa es un micro? Un micro es 10 a la menos 6, por gramo, ¿no? Un microgramo.
10 a la menos 6 gramos. Se cancela microgramo con microgramo. Factor de conversión, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Listo. Y con eso gramos se cancela con gramos. Profesor, ya salió en kilogramos. ¿Cuánto sale esto? Operando me va a salir 4 por 10 a la menos 7 kilogramos de acrilamida. Entonces la respuesta es 4 por 10 a la menos 7. La respuesta sería la D de dado. 4 por 10 a la menos 7. 2 D de dado. Seguimos. Pregunta 3. Dice, en una empresa se realiza la tintura de botones de poliéster en equipo cerrado, el cual es realizado a determinada temperatura en función del tiempo. Para el proceso se trabaja con 40 gramos de botones de poliéster, introducidos en una relación de baño de 1 gramo de botón contenido en 1 litro de baño. Se usa colorante rojo Teracil R con una concentración igual a 0,45 gramos de colorante por cada 100 mililitros de baño. Determine la temperatura inicial del proceso en grados Fahrenheit. Entonces, lo primero que me preguntan es la temperatura inicial del proceso en grados Fahrenheit. La temperatura inicial es esta de acá, 40. Entonces, la temperatura inicial es igual a 40 grados Celsius. Entonces diremos Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos la fórmula. Entonces, con esta fórmula vamos a calcular la temperatura en Fahrenheit. Diremos 40 entre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. De acá sacamos que Fahrenheit es igual a 104. Entonces, la temperatura es igual a 104 grados Fahrenheit. Entonces, la primera respuesta es 104. 104, 104. Y la variación de temperatura entre la temperatura mayor y menor del proceso. 40 es la menor, 90 es la mayor. Entonces, para una temperatura de 90 grados Celsius, ¿cómo sería? Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. 90 entre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Fahrenheit, ¿cuánto sale? Para 90, operando acá, nos va a salir 194. ¿Ya? Entonces, la temperatura sería 194 grados Fahrenheit. Pero me piden la variación. ¿Y qué cosa es la variación de temperatura? Es la resta, ¿no? La temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces, la variación de temperatura va a ser 194 menos 104. Entonces, la variación de la temperatura, ¿cuánto sale? Restando 194 menos 104, me va a salir 90 grados Fahrenheit. Ya tenemos la segunda respuesta, que sería 90. Ahí está. Y finalmente tenemos acá el baño, ¿no? Y finalmente el volumen del baño expresado en sistema internacional. Tenemos acá, se está trabajando con 40 gramos de botones y la relación es de 1 gramo de botón por cada litro de baño. Entonces, razonando acá diremos, 1 gramo de botón es a 1 litro de baño, pero tenemos 40 gramos de botones. Entonces, ¿qué volumen necesitamos de baño? El volumen sería 40 litros. Ahora, 40 litros, factor de conversión, me piden sistema internacional, pero sistema internacional es metros cúbicos. 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Y de acá tendría que 1 metro cúbico es 1000 litros. Litros se va con litros y entonces el volumen, según el sistema internacional, sería 4 por 10 a la menos 2. ¿Ya? 4 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Con eso la respuesta es 4 por 10 a la menos 2, la D de dado. La D de dado la respuesta. 3 D de dado.
Continuamos. Pregunta 4. Dice, el wolframio es de color grisáceo, que se funde a 3422 grados Celsius. Se oxida rápidamente en contacto con agua oxigenada. Tiene una dureza de 7,5 en la escala de Mohs y una densidad de 19,6 gramos sobre centímetro cúbico a 25 grados Celsius. Normalmente se combina con el oxígeno para formar un óxido. Al respecto indica el número de propiedades físicas y químicas respectivamente. Entonces me están pidiendo las propiedades físicas y químicas. Veamos. El wolframio es de color grisáceo. Al decirnos color grisáceo, esto de acá es una propiedad física, ¿no? El color es una propiedad física. Que se funde a 3422 grados Celsius. Entonces, funde a 3400. Esto es otra propiedad física. Su punto de fusión. Propiedad física. Y luego dice, se oxida rápidamente en contacto con el agua oxigenada. Ah, ya esta es una reacción química. Es una propiedad química, ¿no? Se oxida rápidamente. Entonces, esto es una propiedad química. Tiene una dureza de 7,5 en la escala de Mohs. Bueno, la dureza, ¿no?, va a ser una propiedad física, ¿ya? La dureza va a ser una propiedad física. Y luego dice, y una densidad de 19,6 gramos sobre centímetro cúbico a 25 grados Celsius. Entonces, todo esto sería, la densidad es una propiedad física. Pues acá pondríamos que la densidad es una propiedad física. Normalmente se combina con oxígeno. Entonces, se va a combinar con oxígeno para formar un óxido. Entonces, acá ya hay una reacción química. Este metal llamado wolframio, al reaccionar con el oxígeno, está formando un óxido. Entonces, eso ya es una propiedad química, ya una característica química. Contando las propiedades físicas y las propiedades químicas, 1, 2, 3, 4, 4 propiedades físicas y las propiedades químicas son 2. 4 y 2. La B, la respuesta. 4, 4B. Seguimos. Pregunta 5. Dice, el cromo se utiliza principalmente en la elaboración de acero y en procesos de electrodeposición. A continuación se muestra algunas características de una barra de cromo: densidad, longitud, temperatura de fusión, volumen, calor específico, capacidad calorífica. Al respecto, determine el número de propiedades intensivas y extensivas respectivamente. Entonces me están pidiendo cuáles son consideradas propiedades intensivas y quiénes son extensivas. Entonces, la densidad es una propiedad intensiva. ¿Ya? Ella va a ser intensiva. La longitud, a mayor masa, mayor longitud, esta va a ser extensiva. La temperatura de fusión es constante, no cambia, no depende de la masa, entonces es intensiva. El volumen, a mayor masa, mayor volumen, a menor masa, menor volumen. Entonces, el volumen es extensivo. El calor específico. El oro tiene calor específico, el agua tiene calor específico. Entonces, cada sustancia tiene su calor específico y va a ser constante, ¿no? No cambia el calor específico. Entonces, esto va a ser intensivo. La capacidad calorífica. La capacidad calorífica, ¿qué cosa es la capacidad? La capacidad calorífica es el calor específico multiplicado por la masa.
Entonces, la masa y la capacidad calorífica. A mayor masa, mayor capacidad calorífica. Y a menor masa, menor capacidad calorífica. Vemos que hay una dependencia de la capacidad calorífica de la masa. Si la masa aumenta, la capacidad aumenta, ¿no? La capacidad calorífica aumenta. Si la masa disminuye, la capacidad calorífica disminuye. Entonces, la capacidad calorífica depende de la masa. Entonces, es extensiva. Dice, al respecto determina el número de propiedades intensivas y extensivas. Extensiva, extensiva y extensiva. Son tres. Y las intensivas, 1, 2 y 3 también. Claro, las intensivas son 3 y las extensivas son 3. 3, 3. La respuesta es la C. 3 y 3. Seguimos. Pregunta 6. Cuando se quema 1 kilogramo de antracita, carbón, se desprende 30.500 kilojoules aproximadamente. La cantidad de carbón necesaria para calentar 8 kilogramos de agua desde 20 grados Celsius hasta su punto de ebullición a una atmósfera de presión es 88 gramos. Suponiendo que en el proceso no se pierde calor, determine la masa de carbón en gramos necesaria para calentar 2 kilogramos de agua desde 15 grados Celsius hasta 45,5 grados Celsius aproximadamente. Dato, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Muy bien, ¿cómo hacemos este ejercicio? Tenemos el dato. 1 kilogramo de antracita o carbón desprende esta cantidad de energía. Entonces establecemos una relación. 1 kilogramo viene a ser 1000 gramos. 1000 gramos de carbón liberan una cantidad de energía de 30.500 kilojoules. Ahora, kilo es 10 al cubo. Joules. Ya, esa es la relación que tenemos. Por cada 1000 gramos de carbón se libera esta cantidad de energía. Ahora dice, la cantidad de carbón necesaria para calentar 8 kilogramos de agua desde 20 grados Celsius hasta su punto de ebullición a una atmósfera de presión es 88 gramos. Acá tenemos una masa de 88 gramos. 88 gramos. Con 88 gramos de carbón, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de energía se ha liberado? ¿No? ¿Qué cantidad de energía? No lo sabemos. X, ¿no? Entonces, acá determinamos el valor de X. X sería igual a 88 por 30.500 por 10 al cubo joules sobre 1000. Ya está. Entonces ahí puedo calcular la energía liberada. Entonces X, esa energía liberada, ¿cuánto sería aproximadamente? Bien, sería 88 por 30.500 por 1000. Ah, pero ese 1000 con ese 1000 se cancela, ¿no? Claro, 1000 con 1000 se va a cancelar. Aquí este 1000 se cancela con este 1000. Aquí queda 1 y acá también queda 1. Solo sería 88 por 30.500. Eso sería aproximadamente, bueno, un número, pues, ¿no? Grande, pues, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar indicado. Entonces acá nos va a quedar 88 multiplicado por 30.500 joules. Esa es la energía. Ahora, esos 88 gramos sirvió para calentar esta masa de agua. Entonces, la fórmula a usar acá sería Q, el calor, es igual al calor específico por masa por variación de temperatura. Q, el calor, ya lo hemos calculado, pues sería 88 por 30.500, ¿no? Y esto ya está en joules, pues, ¿no? Ahora, eso es igual al calor específico del agua por la masa del agua. Y la masa del agua lo tenemos aquí. 8 kilogramos de agua. Entonces ponemos acá que esto es 8 kilogramos de agua. Por la variación de temperatura. Acá tenemos la temperatura 1.
Pero no tenemos la temperatura 2, no me lo han dado, dice, además razonemos, dice. La cantidad de carbón necesaria para calentar 8 kilogramos de agua desde 20 grados Celsius hasta, dice, ¿no? Su punto de ebullición a una atmósfera de presión. Como la presión externa es una atmósfera, entonces el agua a esa presión externa va a hervir a 100 grados Celsius. Había que deducirlo acá. Entonces la temperatura 2 va a ser 100 grados Celsius. ¿Ya? 100. Entonces yo puedo calcular la variación de temperatura. Entonces la variación de la temperatura va a ser 100 menos 20. Entonces la variación de la temperatura sería 80 grados Celsius. Entonces acá sería 80 grados Celsius. Esa es la variación de temperatura. 80. De acá yo puedo determinar el calor específico del agua, que sería 88 por 30.500 dividido entre 8 por 80. Esto está en joules sobre kilogramos por grado Celsius. Eso es igual al calor específico del agua. Listo, ya tengo el calor específico del agua. Acá podemos simplificar. Yo puedo decir acá que tiene octava, esto es 1, octava, esto es 11. ¿No? Un cerito se va con un cerito. Sí, eso quedaría. Entonces nos quedaría 11 por 3050 dividido entre 8. Y esto en joules sobre kilogramos por grado Celsius. ¿Qué sería el calor específico del agua? Bueno, hasta ahí podemos llegar, ¿no? 11 por 3050 dividido entre 8. Luego dice, suponiendo que el proceso no se pierde calor, ¿no? Determine la masa de carbón, nuevamente me están pidiendo masa de carbón en gramos, necesario para calentar ahora 2 kilogramos de agua. Nuevamente aplico la fórmula. Q, el calor es igual al calor específico por masa por variación de temperatura. El calor Q es igual al calor específico del agua, masa del agua y variación de temperatura del agua. Entonces, el calor, ¿a qué va a ser igual? El calor Q es igual al calor específico del agua. Pero yo he calculado el calor específico del agua, que es 11 por 3050 sobre 8. Esto en joules sobre kilogramo por grado Celsius. Multiplicado por la masa. Aquí dice que la masa de agua va a ser 2 kilogramos. 2 kilogramos de agua. Por la variación de temperatura. Aquí tenemos la temperatura 15 y 45. Entonces yo puedo calcular la variación de temperatura y decir que la variación de temperatura ahora va a ser 45,5 menos 15. Entonces la variación de temperatura, ¿cuánto sería? Hay que restar, ¿no? 45,5 menos 15. Y eso me da 30,5. 30,5. Entonces esta variación va a ser de 30,5. Listo, lo reemplazo acá, sería 30,5 grados Celsius. Grados Celsius se va con grados Celsius, kilogramos se va con kilogramos, y me da el valor de Q, del calor. ¿Ya? ¿Cuánto es ese calor? Hay que operar, ¿no? Sería 11 por 3050 por 2 por 30,5 dividido entre 8. Y eso me da aproximadamente 255,8 por 10 al cubo. Pues acá tengo 255 por 10 a la 8. Ah, no, por 10 al cubo es, ¿no? Por 10 al cubo. Por 10 al cubo. Aproximadamente 255 por 10 al cubo. Joules de energía. Profesor, pero eso no le están pidiendo la masa en gramos. Sí, tienes razón. Para eso utilizamos nuevamente esta relación. 1000 gramos de carbón sería 30.500 por 10 al cubo. Entonces decimos acá. 1000 gramos de carbón pesa 30.500 por 10 al cubo joules.
¿Cuál es la masa? Sabiendo que la energía es 255 por 10 al cubo joules. ¿Ya? De acá sacamos la masa, que va a ser igual a 1000 por 255 por 10 al cubo. Todo eso dividido entre 30.500 por 10 al cubo. 10 al cubo se va con 10 al cubo, ¿no? Acá dos ceritos se va con dos ceritos. Entonces, la masa, ¿cuánto nos sale? Operando, vamos a ver cuánto sale esta masa. Sería 10 por 255 dividido entre 305. Y me sale 8,4 aproximadamente, 8,3, 8,36. Entonces acá la masa sale 8,36 gramos de carbón. La E, la respuesta. 6E. ¿Ya? Entonces la pregunta 6, la respuesta sale la E. 6E. Seguimos. Pregunta 7. La materia está en constante transformación debido a su interacción con la energía. Al respecto, determine el tipo de cambio físico, químico o nuclear que se menciona en los siguientes enunciados. Descomposición de alimentos. La descomposición de alimentos es un cambio químico. La sal común se disuelve en agua. Si la sal común se disuelve en agua, es un cambio físico. La fisión del uranio 235. El proceso de fisión es un cambio nuclear. La combustión del carbón. Cuando hablamos de combustión, es una reacción química. Y si es una reacción química, es un cambio químico. El oro se funde. El oro es un sólido. Cuando se funde, se vuelve líquido. Y eso sería un cambio físico. Entonces la respuesta sería químico-físico, nuclear, químico-físico. Eso sería en la pregunta número 7. Químico-físico, nuclear, químico-físico. Entonces la respuesta sería la E, ¿no? La E sería la respuesta. 7E. 7E. Seguimos. Ejercicio 8. En los procesos nucleares, la masa se convierte en energía debido a la alteración del núcleo. Dicha energía se utiliza para la generación de electricidad, así como también para fines bélicos. Si se desintegra el 5% de 8 gramos de una sustancia radiactiva, determine la energía liberada en joules. Muy bien. Entonces acá tenemos que la desintegración dice que es del 5% de 8 gramos. Entonces estos 8 gramos va a representar el 100%. Y de ese 100%, solo el 5% se va a desintegrar. Entonces, la masa que se desintegra va a ser 8 gramos por 5% sobre el 100%. Y esa masa operando saldría 0,4 gramos, que es el material que se va a convertir en energía, ¿no? Y además nos dice que determine la energía liberada en joules.
para que la energía me salga en joules, la masa tiene que estar en kilogramo y la velocidad de la luz debe estar en metro sobre segundo elevado al cuadrado. Así. Entonces, me doy cuenta que la masa debe estar expresada en kilogramos. Como yo tengo aquí la masa, que es 0,4 gramos, factor de conversión, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Gramos se cancela con gramos. Entonces, la masa, ¿cuánto sería? Este 1000, que es 10 al cubo, sube al numerador y sería 0,4 por 10 a la menos 3 kilogramos. Esa sería la masa. Ya está. En la fórmula, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, la energía es igual a la masa. La masa es 0,4 por 10 a la menos 3 kilogramos. Por la velocidad de la luz. Y eso es dato. Mira, acá te han dado el dato. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Todo elevado al cuadrado. Entonces, la energía, ¿a qué va a ser igual? A 0,4 por 10 a la menos 3 kilogramos. 3 al cuadrado es 9. 8 por 2 sería 16 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. 9 por 4, 36. 36 y la comita sería 3,6. 10 a menos 3 y 10 a la 16 sería 10 a la 13. Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que no es otra cosa que joule. Listo. Entonces la respuesta sería 3,6 por 10 a la 13 joules. 3,6 por 10 a la 13 joules. Aquí está. Y la respuesta sería la A. 8A. La respuesta a la pregunta 8 es la A. Seguimos. Ya están los problemas propuestos. Tenemos acá, muchísimas gracias, muchas gracias, jóvenes. En los problemas propuestos tenemos la 1, que la respuesta es la E, ¿no? 1E. 2D de dado, 3B, 4C, 5E y 6B. Bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor. Nos vemos hasta la próxima semana, jóvenes. Hasta luego, profesor.